No, no te preocupes, yo me quedo por aquí. Sí, sí. Así se me ve mejor, o sea, estoy encantada. Sentaros, sentaros. Bueno, que te echa por ahí, estáis muy apelutuñados. Hola. Bueno, ya vamos, no sé si se oye, ¿se oye? Te va a dar te da el aviso allá atrás el realizador que está al fondo, ¿vale? Cuando pueda. Ahora os traigo agua. Bueno, pues aquí seguimos, ya estamos casi al final. Yo os voy a robar un minuto, no más, pero bueno, porque al plantearme esta mesa redonda, que era periodismo y cooperación internacional, pues me pregunté si es lo mismo la información periodística que la comunicación para la cooperación. Es una cosa que me tiene aquí dándole vuelta. Bueno, en los dos casos se informa, pero me pregunto si el objetivo es el mismo. Uno pretende cambiar una situación y el otro solo informar de lo que está pasando. Somos los periodistas meros informadores manteniendo la distancia para no perder la objetividad, pues y dejamos que sean los otros los que nos oyen, los que nos leen, quienes saquen las conclusiones y decidan su grado de implicación, o no mantenemos la distancia y nos implicamos en nuestras crónicas y reportajes y caminamos hacia la cooperación. ¿Dónde se sitúa el profesional? ¿Queremos solo informar o queremos provocar una respuesta? Yo quiero, desde luego, posicionarme y fijar mi postura inicial. No creo en la objetividad, nunca he creído, no creo en la objetividad de la información, sino en la honestidad a la hora de transmitirla. Somos personas y todo pasa por nuestro cerebro y nuestra conciencia. Y, de hecho, cuando un medio manda a un profesional a un conflicto es para que vea con sus ojos y procese con su mente. Pero ¿tiene el periodista que implicarse en la cooperación o son los cooperantes una fuente periodística más, un punto de apoyo en lugares de conflicto? Esa es la pregunta, esa es mi inquietud y aquí la dejo planteada porque quería hacerlo, ¿vale? Gracias por permitírmelo. Bueno, y ahora entra el diálogo. Tenemos aquí, vamos a ver, de momento han llegado 2 preguntas de las personas, muchas que nos siguen online. Y Álvaro Garrote Fuentes pregunta a José Luis Roth, dice, viendo lo difícil y dependiente de tu trabajo económicamente, ¿qué te sigue motivando? ¿Existen más beneficios o arrepentimientos? ¿Va? Sí. Vale. Muy bien. De momento, más beneficios, si no, habría dejado de hacerlo, ¿no? Yo, a día de hoy, sigo enganchado al continente africano, sigo apasionado por contar este tipo de historias y yo creo que al final, dentro del mundo freelance, cada uno tenemos que encontrar nuestra estrategia que nos permita vivir a nivel económico de esto. Yo no me dedico en exclusiva a reportear en África, porque creo que el periodismo como se entendía, o el fotoperiodismo como se entendía hace 20, 30 años, está acabado, está muerto. Ya no, ningún medio te paga 3.000, 4.000 euros, que es lo que cuesta hacer un reportaje de esto en África hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que encontrar unas nuevas vías. A día de hoy hay becas, hay otro tipo de financiación al que debemos acudir para poder realizar este tipo de proyectos, ¿no? En mi caso, personalmente, ¿cómo lo hago? Para los estudiantes de periodismo que estáis aquí también, cada uno tiene que encontrar su vía, ¿no? Pero en mi caso lo que hago es compagino la docencia fotográfica
la gestión cultural. Tengo un colectivo, We Are Photo, como decía Ángela en la presentación, en el que organizo festivales de fotografía internacional y demás, con mi trabajo para diferentes medios nacionales e internacionales y sobre todo para ONGs. Trabajar para ONGs cuando ya empiezas a escalar posiciones, digamos, entre comillas, ¿no? Y empiezas a trabajar con ONGs más grandes que tienen más presupuesto de comunicación, pues al final puedes hacer cada vez proyectos más ambiciosos, ¿no? Pero recomiendo a todos los que estéis empezando pues que empecéis por ONGs pequeñitas, ¿no? Como decía Ángela, ¿has trabajado para Madre Coraje? Claro que trabajo para Madre Coraje. Y para otras muchas muy pequeñas. Al principio, la forma de empezar, una buena forma de empezar puede ser esa, ¿no? A través de voluntariados o acuerdos en el que tú llegas con la ONG para poder hacer un tema que a ti te interese, ¿no? Yo empecé así y al final, a día de hoy, compaginando todo, puedo vivir como freelance y realizar mi pasión, que es esta, ¿no? Contar las historias que a mí me interesan. Es un poco también la parte buena de ser freelance y de esta estrategia, ¿no? Que yo al final solo hago esas historias que realmente me interesan, me apasionan y me mueven y con las que empatizo, ¿no? Lo que decía al principio. Lo demás, yo no he ido a Ucrania, por ejemplo, a mí no se me ha perdido nada en Ucrania, ¿no? ¿Qué voy a aportar yo en Ucrania en un conflicto en el que hay más de 2.000 periodistas acreditados, ¿no? Y grandes profesionales con experiencia en ese sitio, ¿no? Yo no conozco el idioma, no conozco la cultura. No puedo competir como freelance con un Emilio Morenati para Associate Press con todo su equipo, ¿no? O con todas las agencias que están allí. Pues tenemos que ser un poco coherentes y, si estás especializado en algo, seguir poco a poco y con perseverancia. Al final las cosas se consiguen. No sé si, Ángel, como freelance, ¿quieres añadir algo? No, lo digo por la dificultad, porque también puedes aportar Mira, a mí algo. siempre me dicen, ¿tienes estrés postraumático por un secuestro, por una deportación o por una golpiza? Yo tengo estrés postraumático por lo que cuesta sacar adelante los reportajes. O sea, yo acabo con una frustración que hay que sopesarla y barajarla, porque hay un momento en que llegar allí y querer contar algo y que no le interese a nadie, o que el editor de turno no le dé el espacio ni el dinero, te frustra más que la logística, la peligrosidad. Y por eso cada vez os necesitamos más a las instituciones, a las ONGs, porque son trabajos a nivel logístico muy, muy dificultosos y muy costosos, pero que tienen que llegar a buen puerto. Yo cuando veía, y Juan Luis Ros contaba muy bien qué difícil, ¿no?, es ser primera plana del país, cómo uno no respira tranquilo, y esto hay que encontrar el equilibrio hasta que no se publica el tema. Porque tú llegas allí y luego estás en vilo hasta que se publica y dices, esta gente, porque si no, les estás fallando, ¿no? Les has robado un poquito el alma, eres un mercader, obviamente, de historias, pero hasta que no ve la luz, tú no sientes que has hecho tu labor como periodista, y cada vez cuesta más. Así que, bueno, hay que ponderar y hay que tener un equilibrio entre la frustración y el deseo y la pasión. Bueno, hay otra pregunta por aquí, online, pero vamos a dar paso a la sala. Han pedido la mano. Adelante. Hola, ahora, Ahora. gracias. Madre mía. Bueno, hay una postura que a mí personalmente me da bastante rabia, que yo también la utilizo, y creo que la he utilizado y la sigo utilizando, creo, o por lo menos está en mi inconsciente, que es la de voy a contar esta historia porque así le doy voz a estas personas. Y creo que me parece una visión paternalista, porque yo no soy nadie. O sea, a lo mejor de un medio más grande o de periodistas más grandes como vosotros sí que puede tener sentido porque tenéis un altavoz y tenéis más alcance, pero para un recién graduado en periodismo que hace yo qué sé, yo documento migraciones forzosas en Destino, tengo un podcast, a mí nadie me publica nada, pero yo lo publico ahí. ¿Quién soy yo para darle voz a quién? Si es que ahora, en la era en la que vivimos, esa misma persona a la que yo le estoy dando voz tiene ya un móvil, tiene redes sociales y puede contar esa misma historia, y vale, o sea, igualmente también puede acceder a instituciones para contrastar esa información. Entonces yo me encuentro en ese dilema. Yo creo que soy también mi peor enemigo, porque es que yo no, en fin. Entonces no sé en qué punto estamos estos periodistas que acabamos de salir, perdón. Y pues eso, ¿qué papel jugamos nosotros cuando no nos publican y si realmente le estamos dando nosotros voz a estas personas? Gracias. Muy
Muy bien. A ver, yo creo que eres un activista, ¿eh? Y eso es importante. O sea, al final no se trata de ser más o menos paternalista. Es decir, esto es una tarea de todos. O sea, si nosotros queremos acabar con el sufrimiento, si nosotros queremos que esta aldea global sea un poco mejor, si queremos luchar contra las desigualdades, desde cada ámbito, desde el más pequeño al más grande, tenemos algo que hacer. Yo decía antes que al final los periodistas, que al final la comunicación es un actor más en el desastre, en la emergencia, en la crisis olvidada. Es decir, todos podemos hacer algo, por pequeño que sea. Y obviamente es una responsabilidad de los organismos internacionales, de las administraciones, de las ONG, tener la comunicación como una parte más de la acción y tener a gente que nos pueda solucionar esa... igual que tenemos, no nos planteamos nunca, oye, pues hay que mandar un equipo médico, hay que mandar unos rescatistas, o necesito tener un ingeniero de agua para que garantice el suministro. Pues necesito un periodista que cuente esto que está pasando, porque necesito cambiar la mentalidad de la gente, necesito salvar vidas cambiando esas mentalidades, ¿no? Y obviamente, pues si ahora tienes un podcast, pues estupendo, eres un activista más. Bienvenido. ¿Alguien quiere? Noemí. Sí, yo, bueno, solo una pequeña puntualización. A mí lo de darles voz tampoco me gusta porque la voz la gente la tiene por sí sola. Pero yo siempre digo que, bueno, no damos voz, pero ayudamos a que a lo mejor se oiga un poco más alto. Entonces, bueno, creo que también, pues como dice él, es una labor de todos y de todas, ayudar cada uno a través de nuestros medios a levantar la voz de esa gente que a lo mejor no se le oye tanto, pero que tienen su propia voz. Sí, sí. Sí, un apunte. Claro, justamente hace poquito la coordinadora de ONGs ha publicado una guía para comunicar con enfoque de derechos humanos. Y justamente yo la recomiendo, es muy interesante. Hay puntos que me parecen que a lo mejor son inalcanzables, hay temas delicados sobre hasta cuándo llega la dignidad. El tema de imágenes no me voy a meter ahí porque eso es un debate brutal, pero sí que justamente en esa guía, que es muy interesante, también se dice lo que estamos comentando. Es decir, evidentemente la gente vulnerable o del sur, o llámalo X, tiene voz, nosotros no vamos a darle voz, pero es cierto que su voz no se escucha, con lo cual todo suma, todo suma. De todos modos, tú que eres más joven, hay cosas muy positivas que tiene la gente más joven, la gente que no está viciada, y es que tiene la mirada fresca para ver algunas cosas. Yo creo que cuando pasa un tiempo, hay cosas que tú normalizas, si las ves muchas veces, y en cambio esa mirada, no te digo virgen, pero esa mirada inicial de que todo te sorprende, esa curiosidad que es la clave, es fundamental. Ahora mismo la gozada es los nuevos formatos y canales para comunicar. Quién sabe si tu podcast ahora mismo no tiene a lo mejor visitas, pero en el fondo, en función de las temáticas que cubras o cómo los enfoques o a quién invites, puedes tener más proyección. Pero efectivamente, volviendo a la frase inicial, evidentemente tienen voz, no se la damos, pero es cierto que a veces no se escucha. Todo lo que pueda ser sumar viene fenomenal. Y siempre yo incidía en mi charla, y no me quiero enrollar aquí, que es fundamental siempre contar con los periodistas locales también, más allá de los corresponsales, los que tienen la chicha, la materia, los que conocen el terreno son los periodistas locales. Y a veces pasamos por encima de ellos. Dice, joder, si tienes a gente preparada localmente, igual que el voluntariado de las ONGs locales, está súper armado a nivel de capacitación, de habilidades. Hay que contar con ellos. Lo que no se puede es ir de blanquito cooperante, hago mis fotos o mi report y me piro. Hay que contar siempre con el material local. Acción local, alcance global. Un detalle a coalición de lo que está comentando él. Es fundamental eso. Yo creo que tenemos que descolonizar la mirada. ¿Y eso cómo se hace? Desde mi punto de vista, la única opción es pasar tiempo en terreno. Rodearte cuando llegas a un sitio de periodistas locales, sociedad civil, escucha activa, escucha. Y con el tiempo, poco a poco, es una lucha que todos los fotógrafos occidentales tenemos que dejar de ser paracaidistas, llegar allí y hacer lo que dice la fotito de lo blanquito tal y demás. ¿Cómo se hace eso? Descolonizando la mirada. ¿Cómo se consigue eso? Con tiempo. Para mí la única solución es el tiempo para quitar esa mirada colonialista, paternalista, occidental de muchos fotógrafos occidentales que aterrizan allí en modo paracaidista, ¿no? Yo durante muchos años intentaba hacer eso y mis primeras estancias, tanto en Latinoamérica como en África, mínimo eran 3 meses, porque consideraba que el tiempo necesario que yo necesitaba para empezar a mirar de una forma diferente a esa gente con la que iba a trabajar eran 3 meses.
cuanto más tiempo pasas, al final te vas habituando, como dice él, ¿no? Y también llega el tema de los encargos, proyectos que tienes que resolver en poco tiempo. No te queda más solución. Entonces, ahí tienes que luchar contra esa mirada e intentar descolonizarla, ¿no? Pero es un proceso de lucha y de aprendizaje continuo en el que tenemos que tenerlo presente e intentar mejorarlo cada día y ya está. El tiempo es lo que hace falta para cualquier información buena y es justo lo que los medios de comunicación no dan. Los freelance ahí tenéis, bueno, quizás porque lo pagáis vosotros mismos y los medios no quieren pagar absolutamente nada, cada vez menos. Bueno, hay una pregunta, perdón, que vuelvo a dar, ¿os parece? Vuelvo a dar la voz a los que están participando online. De nuevo les doy las buenas noches y concretamente, si consigo que mi móvil no me pida 1000 veces la misma clave, ahora. Pedro Fernández Díaz pregunta, en un contexto de precariedad empresarial o laboral, ¿qué alternativas existen? ¿Debe existir un mayor compromiso de los medios públicos o potenciar las alianzas de los medios privados, entre otras fórmulas? ¿Quién quiere coger el testigo? Venga. Sí, bueno, pues precariedad, siempre ha habido crisis, siempre se habla de la crisis del periodismo. Esto es algo que yo también escuchaba cuando estaba en la facultad. Es cierto que el golpe más duro creo que ha sido a partir de 2008-2010, sí. Eso ha incrementado la precariedad. Pero en este contexto yo creo que las herramientas son las de siempre. En un contexto de precariedad es lo que hicimos muchos, o lo que hacen muchos es, dentro de las medidas de seguridad, cogerse la mochila, irse fuera, plantarse fuera y buscarse la vida fuera. Obviamente con muchísimos problemas, ya no existen las coberturas que tenían antes los medios nacionales de enviarte un equipo, 2, 3, 4 personas y tal igual. Ya nos olvidamos de las expediciones de Salgado varios meses para hacer una exposición, o Natchway, James Natchway y tal. Pero hay que intentarlo, hay que seguir intentándolo, pero que por ahí hemos pasado todos. La precariedad ha existido siempre. Otra cosa es que yo creo que ahora mismo es quizá más grave, pero también es cierto que hay una cosa que para mí es fundamental, que no existía hace 20, 30 años. Todos los canales digitales y las plataformas digitales. Ahora mismo puedes, entre comillas, vender tu trabajo o exponerlo, sacarlo, y antes no había posibilidad. Antes tenías que o publicar en medios de comunicación, los convencionales, o te comías lo que escribías o lo que hacías. Y ahora mismo sí que existen otras plataformas para tú poder venderte. Otra cosa es que tampoco te solucionen la vida o no, y tengas que compaginar un trabajo de entre comillas, de oficina con los ingresos que te gustan más de otras labores. Pero vamos, al menos existen ventanas para buscarte la vida ahora mismo que antes no existían, ¿eh? También somos muchos más, no sé cuántos cientos de periodistas dijeron ayer, no sé si que salíamos cada año de las facultades, claro, o sea, somos muchos. Ojalá haya trabajo para todos, buscado en plan freelance o en plataformas o en internet o en medios tradicionales. Había por allí una pregunta. Adelante. Creo que soy yo. Bueno, ni soy periodista ni estudiante, como es evidente, pero por eso a lo mejor es mi pregunta. ¿La ideología influye a la hora de ser un periodista de una manera... No sé, ¿se me está escuchando? Sí, sí. ¿Influye la ideología en un periodista para hacer las cosas de una manera o de otra? Yo, para mí, te digo, influye la honestidad. Cada uno lo ve con una mirada. Y que si no, no haría falta que fuéramos a los sitios ni hacer nada. Con una agencia todos contaríamos lo mismo. No. Somos personas, tenemos un cerebro y una conciencia, lo contamos como lo vemos, honestamente. Objetivamente, no, desde luego. Yo, a ver, tampoco creo en el objetivismo, pero yo lo que digo es que siempre te pongas en la piel de la persona y a través de ella, de las historias personales, que yo intento meter hasta cuatro historias personales. Hablo del trabajo infantil en Afganistán o en Bangladesh, que es un tema recurrente para mí. 4 historias. 4 historias de hombres, de niños y niñas, y tú no tienes que decir nada al respecto, solo narrar su realidad. Entonces, lo mismo que yo intentaba hacer ahora en Ucrania. Tú narras lo que le pasa a la mujer en Afganistán, a la persona que ha perdido la casa en Ucrania. No es ni derecha ni de izquierda, es población civil
y tú no tienes ni siquiera que posicionarte de un lado o de otro, te posicionas del lado de la gente. Y ellos por sí solos ya hablan. Sí, sí. Yo creo que, perdóname, ¿se escucha, no? Sí. La ideología, yo creo... Sí, está. Sí, estaba. Sí, sí. Bueno, yo creo que la ideología, creo, que a la hora de abordar un trabajo la tienes que dejar en tu casa o fuera. Es decir, hay que procurar lo que decías tú. Yo tampoco creo en la objetividad, sí que creo en la honestidad. Pero si la ideología te va a servir para prejuzgar algo antes de conocerlo, evidentemente es negativa, con lo cual yo creo que la ideología hay que dejarla a un lado. Otra cosa es que tú votes a quien votes cuando toque votar o no, o te abstengas, pero si vas con prejuicios, en el sentido de que la ideología puede ser un prejuicio, no vas a coger todos los enfoques o todos los contextos, o vas a, que para mí es lo peor, prejuzgar. Yo digo un ejemplo muy puntual, es cierto que hay, sobre todo hay muy buenos periodistas, pero yo me acuerdo de una periodista, de una cadena de televisión nacional que un año después del tsunami me llama para ver un poquito, que quiero ir a la zona de Sri Lanka, Indonesia, cuéntame cómo está la cosa, tal igual. Evidentemente, un año después del tsunami, si te vas a cualquier zona de Sri Lanka o de Indonesia, vas a ver zonas totalmente devastadas. En un año no había espacio para reconstruir, no había tiempo ni capacidad. Era una labor a largo plazo. Pero esta periodista iba ya con la idea de, mi pieza más, me lo dijo así, mi pieza va a ser, no se ha hecho nada después del tsunami, un año después del tsunami, y no había estado en terreno. Y dije, coño, pues la pieza la hizo así. La pieza la hizo así, yo me acuerdo perfectamente, la vi en directo y hablaba con la responsable de una ONG internacional en una playa. Bueno, ¿cómo está haciendo la labor de reconstrucción? Y la compañera, la cooperante esta, pues decía, bueno, pues hemos hecho esto, lo otro, hablaba de los avances, de las dificultades y demás, y acto seguido la cámara hacía un barrido detrás de la cooperante, todo devastado. Nada más se veía una mezquita en pie por el tema de la calidad de los materiales de construcción. En fin, que si hay ideología para prejuzgar es negativo seguro. Claro. Iba a confirmar lo que ella quería. Iba a hacer la pieza que tenía prevista hacerla desde Madrid, o sea, la tenía desde casa. Y eso es deshonesto. John Sedano. Sí, yo siguiendo con lo que han comentado, sí que creo que la ideología, en el fondo, como somos seres humanos, todo nos afecta, es decir, nuestras creencias, todo modifica nuestra visión de la vida. Y volviendo un poco al tema de la objetividad, no existe incluso dentro de la fotografía, que parece que muchas veces se dice, no, una fotografía, lo que aparece en una foto es totalmente real. Y para nada. Es decir, detrás de esa fotografía hay una persona que ha elegido el encuadre, que ha elegido qué retratar y qué dejar fuera de ese encuadre, ¿no? Entonces, la objetividad no existe, como han dicho todos mis compañeros, y tal vez en otros países como Estados Unidos, incluso los medios, suelen ser mucho más claros. Es decir, a nivel político se suelen posicionar de forma muy, muy directa. En España, algunos medios menos, pero creo que sí que afecta a la hora de ir a cubrir algo, aunque tú quieras dejar la ideología en casa, siempre en el fondo tú te has criado con unos pensamientos, has leído, claro. Entonces vas a llegar a un lugar y cuando llegues a ese lugar, según las personas con las que estés hablando, te van a ir cambiando un poco la percepción de las cosas. Por ejemplo, con Ángel, cuando hicimos el tema de Venezuela, a la hora de contar las historias, recuerdo que el cómic, por ejemplo, no lo habíamos publicado, no lo había leído nadie, porque yo todavía estaba dando las últimas pinceladas, y hay una plataforma que se llama Wacom, que es una plataforma de catalogación de cómics. Es decir, donde todos los cómics que se publican en España aparecen ya catalogados y la gente, una vez que se han publicado, los pueden valorar. Pues de repente el cómic no había salido y ya tenía 0 estrellas. Es decir, una persona había votado con 0 estrellas solamente porque era de Venezuela. Entonces decía, no, porque este es un cómic político. Vamos a ver, pero si no has leído el cómic. Entonces, ese prejuicio hizo también que cuando sacamos el cómic, yo intenté ser lo más... abarcar el mayor espectro posible. Entonces, ni posicionarse hacia un lado ni hacia otro, contar la historia, los hechos. Y aún así, seguro que esos hechos, dependiendo en qué fuentes los busques, van a estar apuntando hacia una cosa o hacia otra. Venezuela es muy difícil, muy polarizado. Sí, es muy difícil conseguir un terreno neutro. No sé si hay tiempo para otra pregunta o cortamos, lo que digáis. De online no hay ninguna más. ¿Ya? ¿Está encendido? Sí. Yo una pregunta muy cortita. ¿Por qué siempre en todos los reportajes de este estilo
solo se muestra a los perdedores de estos conflictos y no a quienes están ganando estos conflictos. O sea, me refiero a una mirada no solo anticolonial, antirracista, de género, sino una mirada también de clase, porque al final hay ganadores en estos conflictos y solo enseñamos la parte perdedora y me parece que queda como un poco cojo, ¿no?, de lo que hay detrás de todo esto, las guerras, que al final ganan algunos. No estoy de acuerdo con esto, absolutamente. De hecho, Juan Luis Roth ha hablado de empoderar y de la visión optimista. A mí muchos me dan el pésame por Venezuela, pero no me canso de decir y de hablar del noble pueblo venezolano y de la protesta. Creo que es una labor, como tú bien dices, no caer en el dramatismo y en el victimismo y siempre guardar un lado para la luz, ¿no?, que es toda una batalla entre la luz y la oscuridad, y decir y ser optimistas. Creo que es, como tú bien dices, es una labor que tenemos que dejar de, al final de tanta tragedia, abrir una luz y sobre todo empoderar al pueblo africano, a las mujeres en diferentes países y guardar porque a ellos va dedicado ese trabajo, y guardar un mensaje. Yo con las mujeres de Afganistán me quedaba ensimismado. Qué valientes salir allí, porque no es lo mismo militar aquí que militar en Irán o en militar en Afganistán. O sea que yo guardaría que en el fondo de tanta oscuridad y de tanta tragedia hay luz. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Quién está ganando el conflicto? Yo te devuelvo la pregunta a ti, ¿no? Yo te he mostrado lo que hemos intentado, lo que hemos conseguido ver en estos 3 años trabajando en los 3 países, en las 3 fronteras, en la zona más afectada, ¿no? Y te puedo contar cómo ha ido la evolución desde que empezamos en 2019 a cómo está la situación de ahora, ¿no? Te ponía un ejemplo puntual de que en 2019 podíamos ir en coche hasta Dori y ahora no se puede ir porque ni siquiera los helicópteros del PAM están volando, ¿no? Entonces, ¿quién está ganando ese conflicto? Yo me pregunto eso también todos los días. Pero yo todavía no tengo respuesta a esa pregunta, ¿no? Por eso sigo trabajando en el conflicto. Es decir, el proyecto está cerrado en esos 3 años, como las 3 fronteras, como ese formato expositivo que creamos para seguir dándole visibilidad a este conflicto olvidado. ¿Por qué? Porque el recorrido que tiene un reportaje publicado en El País, ¿cuánto es? Eso se publicó el domingo. ¿El lunes te crees que alguien se acuerda de eso? Nadie. Entonces, hablando con Pepe, dijimos, tío, ¿cómo podemos seguir hablando de esta historia? Pues vamos a sacar un formato expositivo, ahora que ya tenemos las 3 fronteras, los 3 países abordados desde diferentes perspectivas, como comentaba en la presentación, y seguimos dándole un poco de visibilidad a través de un formato expositivo, ¿no? Eso no quita de que yo o Pepe hace 2 semanas o 3 semanas estaba en Burkina Faso actualizando el tema de cómo está la situación política ahora, lo que os contaba de que el grupo Wagner cada vez está más presente, que los franceses han tenido que ir por patas y toda la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos seguimos preguntando quién está ganando en este conflicto, ¿no? Pero a día de hoy no tenemos respuesta. Por eso te lanzo la pregunta. ¿Tú sabes quién está ganando el conflicto? Al final ahí la única realidad que hay es que hay un pueblo resiliente que sigue luchando para vivir su día a día, intentar mejorar sus condiciones de vida, dentro de una amalgama de situaciones súper complejas y un conflicto cada vez más enquistado, ¿no? Pero yo no veo ganadores a día de hoy más que esos grupos armados, ¿no?, que cada vez van ganando más territorio, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, necesitaríamos un debate de otra hora mínimo para ver qué intereses económicos hay en estos países y toda esa historia que está detrás, ¿no?, de por qué se ha generado el conflicto y cada vez está más intenso, ¿no? Básicamente no nos vamos a rendir ni bajar los brazos, porque si no lo hace la gente de allí, no nos vamos a rendir nosotros. Así que, si os parece bien, vamos cerrando. ¿Sí? ¿Qué hay más qué? ¿Más tiempo? Ah, vale. Bueno, a mí yo comentar un poco de las dos últimas preguntas, la que preguntó antes de la ideología y la que ha preguntado también este chaval y tal, creo que un poco está todo relacionado, ¿no? Al final creo que es un poco ahondar en el porqué de las causas, ¿no? Porque sí, esta gente migra porque hay por ejemplo, en Mali, porque no tienen las cosechas por el cambio climático, porque se da el cambio climático, yo qué sé. Creo que sí hay veces que se ahonda en eso. Por ejemplo, si estuviera Santi Palacios, que ayer lo comentaba, yo creo que él tiene clara una ideología cuando hace sus
sus temas del cambio climático y tal. Y, por ejemplo, el tema de por causa sí ahonda como en quién se beneficia de las migraciones y el por qué. Y al hablar de que cada vez hay más desigualdad, al final yo creo que queda un poco reflejado quién se está lucrando más y quién no, ¿no? Siempre al generarse desigualdad hay quienes ganan y quienes pierden. Y bueno, no sé si pensáis un poco que esto es así o no. Entiendo que el trabajo de reportero es muy complicado andar en todo esto, pero bueno, no sé si pensáis que es un poco así. ¿Quién? ¿Nadie se anima? Si queréis, abordo el argumento, Dale. la pregunta y lo juntamos y ya cerramos. Bueno, no sé si el compañero quería abordar el tema desde la perspectiva de la víctima y el victimario, ¿no? Que quizás a lo mejor esto de ganador y perdedor, el bien y el mal, nos confunde en el tema periodístico cuando precisamente está por otro lado la objetividad, la imparcialidad y todos estos debates. Desde el punto de vista de la cooperación o de las personas que trabajamos, sobre todo con enfoque de derechos humanos en organizaciones que trabajan estos enfoques, siempre hablamos desde ahí, ¿no? Desde, en un conflicto, en este caso, ¿no? De los que estamos abordando, siempre hay víctimas y victimarios. Incluso los periodistas como Sastre, que se mete de lleno en contextos donde está el victimario, ¿no? Ya sean bandas delincuenciales, grupos armados, FARC, ELN en Colombia, etcétera. Dentro de esos grupos también hay víctimas y victimarios, ¿no? Y ahí se abordan luego ya las causas de cada uno de esos conflictos. Es decir, esto es una escala, una pirámide que no acaba nunca y que al final estamos todos involucrados. Es cierto que elevar o visibilizar más bien esas causas son bien difíciles, incluso estando 3 meses en terreno, ¿no? Yo llevo 8 en Colombia, incluso aún así es muy complejo visibilizar. Me gustaría todo decir esto. que sabe muy bien de lo que habla Silvia Arjona, extremeña, que fue ponente el año pasado y que la conocí en un campamento guerrillero de las FARC. Viene también de hacer una gran labor a nivel cooperante, comunicacional, y acaba de llegar de Colombia hace muy poquito, así que ella sabe muy bien de lo que habla. Bueno, simplemente como reflejar, o sea, dar un poquito más de luz si sirve para algo, sobre todo para el estudiantado. Y bueno, más allá de este debate que quizás ustedes también pueden aportar, a mí me gustaría también abordar, y al cuento de la pregunta que tú realizabas sobre si dar voz o no dar voz, a mí me gusta mucho el término de visibilizar a las personas, sobre todo a las víctimas, como sujetos y sujetas políticos, ¿no? Que esto dentro del mundo también de las ONGs y de la defensa de los derechos humanos o de estos contextos en conflicto siempre lo valoramos. Es decir, no es lo mismo estas fotos que abordaban los compañeros sobre la mujer que está esperando a su hijo que retorne o que ha desaparecido y no sabe dónde está. No es lo mismo que a lo mejor esté en su cama echada, medio llorando, es decir, convirtiéndola en una víctima o revictimizándola sobre ese hecho, que en una causa sociopolítica con otras mujeres de su comunidad buscando a las personas desaparecidas, ¿no? Entonces yo creo que esos enfoques son súper necesarios también para visibilizar que realmente las personas que están en otros países, concretamente en situaciones jodidas, mucho más que las que podemos abordar aquí, tienen una historia y son sujetos de derecho también, ¿no? O sea, se les puede visibilizar desde ahí, no tanto desde el victimario y desde esa mirada paternalista que yo creo que, aunque no queramos, la tenemos. No es tanto la ideología de izquierda o derecha, sino que al final, lo que comentaba John, estamos hechos de muchas miradas que nos atraviesan, porque nos atraviesan culturalmente, socialmente, ¿no? Familiarmente, y eso lo tenemos ahí, a pesar de que lo queramos dejar en el perchero de la casa. Entonces yo creo que, no sé, es como un debate, este debate de verdad se podía haber empezado a las 5 de la tarde, pero es bien complejo separar algunas perspectivas y creo que, bueno, está bien hablar de las víctimas, pero quizá desde un punto de vista más de eso, ¿no? Que son sujetos políticos y que creo que desde ahí esta cooperación con identidad propia que se quiere reflejar también en estas jornadas debería enfocar esta mirada comunicacional o periodística. Y sin más, yo quiero agradecer a todos los ponentes que han estado en estos 2 días, que me ha encantado. Presencialmente, sin duda, gana mucho más esta jornada que virtualmente. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a la Agencia Extremeña y a Ángel Sastre por traernos toda esta maravilla de gente, de conocimiento y, bueno, a seguir, ojalá, el próximo año. Ya, me callo, lo siento. Gracias. No, es magnífica ponencia, te digo, ¿eh? Un lujo teneros a vosotros aquí. Ahora diré algo al respecto porque
Bueno, mismo el auditorio que tenemos, todos los presentes, el caballero de Cuenca, ¿no?, que ha venido. De Cuenca, Blanca, Claudia, Silvia, los profesores, el decano. No sé si quieres cerrar tú o... No, tú quieres... ¿Ya cierro? Bueno, entonces ya voy para el atril. Vamos a hacer la clausura, las conclusiones que realmente no merecen mayores... Ya, bueno, pero le iba a dar paso al decano, iba a decir que baje la mesa. Gracias a la Fundación Juste, que sin su labor no sería posible hacer esto, y ahí ya pegamos el corte si queréis. Cambiamos la mesa. Voy a coger los micros que se caen.